Notimundo Estelar. Información inmediata. Este domingo 28 de julio, los venezolanos decidirán quién gobernará al país por los próximos 6 años. Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro figuran como los candidatos más opcionados para disputar la presidencia de ese país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí en nuestros estudios a esta hora el sociólogo Simón Ordóñez. Él es analista político. Simón, muy buenas noches y gracias por estar aquí junto a nosotros. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué decir, pues, entonces, qué expectativas tenemos de lo que pueda pasar en las elecciones que se llevarán a cabo este fin de semana en Venezuela, cuando todas las encuestas que se han realizado apuntarían a que la diferencia es extremadamente amplia a favor del candidato de la oposición, de Edmundo González? Bueno, yo he estado siguiendo estos días la información a través de redes, a través de los distintos canales que existen, y las imágenes de esta gran avalancha democrática son realmente impresionantes, ¿no? Se ve el entusiasmo de la gente en Venezuela. Por fin hay una oposición que se ha unido, digamos, las fuerzas democráticas han logrado unirse. Esto no había pasado con anterioridad. Eso no pasó las veces anteriores. Creo que ahora el liderazgo de Corina Machado ha sido importantísimo. Además, ella en esas primarias que hubo sacó alrededor del 93 o 94%. Obviamente, en medio de un proceso fraudulento, ella fue sacada de la papeleta. Quien le sucedía, que también se llamaba Corina algo, pero también fue sacada, y bueno, finalmente tuvieron esta ficha de Edmundo González, que es importante. Las encuestas, como tú decías hace un momento, también todas las encuestas serias le dan, lo mínimo que le dan es entre un 30 y un 35% de ventaja. Eso haría que efectivamente la oposición a Maduro y las fuerzas democráticas estén por ganar esas elecciones, y creo que de hecho las van a ganar. Pero, ese es el gran pero, simplemente ellos se están enfrentando a un régimen delincuencial, a un régimen criminal, a un régimen ligado al narcotráfico. Ellos manejan directamente el Tribunal Electoral, y quien proclame los resultados es este Tribunal Electoral. Oí una declaración por ahí de este señor Amoroso, que es el presidente del Tribunal Electoral, y no solo ataca a la prensa, sino ataca directamente al candidato González y a María Corina Machado. Es decir, mostrando efectivamente una parcialización absoluta, por lo cual... Que no sorprende tampoco. No sorprende. Entonces podríamos decir que lo más probable es que no se dé una elección democrática este domingo como estamos esperando, sino que vamos a ser testigos, lamentablemente, de un fraude en estas elecciones. Yo creo que ese es el escenario más probable. Me parece que veo muy difícil que el gobierno de Maduro termine aceptando lo que efectivamente ocurra en las urnas. Creo que lo que sí es importante es que la movilización, ¿no es cierto?, esta enorme avalancha de la que hablaba hace un momento, se mantenga, y posiblemente, ¿no es cierto?, si es que hay mucha gente en la calle, si es que la movilización se mantiene, esto produzca una ruptura en el chavismo, y sobre todo una ruptura a nivel de las Fuerzas Armadas, y que las Fuerzas Armadas se nieguen a disparar o a hacer un baño de sangre, como de alguna forma ya lo ha insinuado Maduro. ¿Sería esto posible? Porque justamente hablando con relación a las Fuerzas Armadas, es algo que yo siempre me he preguntado, que pierda el apoyo Nicolás Maduro de las Fuerzas Armadas me parece a veces poco probable, porque... tomemos en cuenta que altos mandos militares parece que estuvieran muy involucrados con el gobierno. Incluso he llegado a pensar que el poder está ahí, en los mandos militares, y que Nicolás Maduro es un títere.
Sí, bueno, lo que hizo Chávez desde un inicio, ¿no es cierto? Además de él, por ser militar, era coronel del ejército venezolano, ¿no es cierto? Y a diferencia, y por ejemplo, eso fue una de las cosas que a nosotros nos permitió salir del correísmo. Aquí no se lograron tomar las Fuerzas Armadas. En Venezuela, efectivamente, se tomaron las Fuerzas Armadas. Han corrompido completamente todas las instituciones, claro. Pero posiblemente, finalmente, las Fuerzas Armadas también son pueblo y puede ser difícil, digamos, puede ser que el lado más humano de las personas, enfrentarlos contra el rato mismo pueblo, que hay familias de por medio, al rato que hay, claro, digamos, hermanos, parientes, sus propias hijos, familias, claro. Entonces, claro, ir y reprimir de esa forma podría ser difícil. O sea, creo que, a ver, históricamente, por ejemplo, esto podría darse un caso similar a lo que fue la primavera árabe. También en la caída del comunismo hay el tema, por ejemplo, lo que se conoce como la revolución de terciopelo en lo que en ese tiempo se llamaba Checoslovaquia, ¿no es cierto? Esta dirigencia de Václav Havel, que es digamos, el gran dirigente de este movimiento, y me recuerda mucho a lo que es ahora María Corina Machado. En el caso de la República Checa, ahora República Checa, ahí se logró consolidar un proceso democrático y un proceso, digamos, de prosperidad. En cambio, no ocurrió lo mismo, por ejemplo, en Rusia, en donde efectivamente se vino abajo el comunismo, pero ahora Putin ha recobrado, ha instituido una nueva dictadura, porque él era miembro del KGB, ¿no es cierto? Y ha utilizado las mismas estructuras que digamos, que funcionaron durante el comunismo para hacer esta nueva dictadura que es cuestionable también. Que es absolutamente cuestionable. Y mira, y a propósito de esto, ya que nombramos a Putin y a la Unión Soviética, a mí me parece que quizás la cuestión más importante y que creo que hay muchos analistas e incluso las fuerzas políticas venezolanas se están olvidando de analizar, es que el chavismo y el madurismo, ¿no es cierto?, tienen por un lado una pata puesta en la delincuencia, ¿no es cierto? Uno de sus raíces es el mundo delincuencial, el narcotráfico. Y de su soporte, ¿no? Ese es uno de sus soportes, pero el otro es sin duda, ¿no es cierto?, esa izquierda de origen comunista, ¿no es cierto?, que es profundamente amoral, ¿no? Hoy día, voy a repetir en alguna emisora amiga también, yo hacía el acuerdo que Lenin decía que solo es moral aquello que contribuya a hacer y mantener la revolución. Esa es una frase de Lenin, ¿no? Y hay que recordar que Maduro... Es decir, todo es válido. Todo es válido, exacto. Siempre no hay los medios prevalecen frente a los fines, no hay límites, se produce incluso una forma de inversión de la moralidad. Aquello que normalmente es visto como malo, como asesinar, puede en estos casos ser visto como bueno. Se lo puede justificar. Porque se lo justifica, no, incluso se lo ve como bueno, porque a nombre de un ideal superior, el de la utopía, la construcción del socialismo, la destrucción del capitalismo de Occidente, cualquier cosa que se vea como mala, es justificable el crimen, es justificable aliarse con el narcotráfico o con las bandas. Recordaba también hoy día que, por ejemplo, la propia revolución bolchevique, ¿no es cierto?, tiene como aliados y como aliados fundamentales a Lampa de la Rusia de esos años. Entonces, me parece que esa es una pata que no estamos considerando, porque esto, aparte de ser delincuentes y de tener este vínculo profundo con la delincuencia y con el narcotráfico, tienen también este carácter ideológico. De hecho, Maduro se formó estuvo 2 años educándose en Cuba y está vinculado a los aparatos de seguridad y de inteligencia cubanos. Y los hermanos Rodríguez también. Los hermanos Rodríguez son hijos de un ex guerrillero comunista
que incluso luego de haber secuestrado a algunas personas muere en manos del gobierno de ese tiempo. Entonces cargan un resentimiento social que es propio de ese tipo de ideologías. Además son ya más de 20 años del chavismo, entonces eso ya hay gente que ha crecido de esta forma, con esa ideología involucrada con el gobierno de alguna manera, y es difícil que salgan de eso. Sí, lo que pasa es que este tipo de gobiernos, o sea, siempre donde han habido revoluciones socialistas, aparte de generar miseria, hambre, pérdida de libertades, esos gobiernos viles también han terminado muchas veces envileciendo a las sociedades. Porque la gente, hay momentos, digamos, en que el hambre, la falta de comida, etcétera, hace que la gente pierda su dignidad y que se someta a cambio de una canasta de alimentos. Entonces, digamos, hay estos otros aspectos. Ahora, lo que está pasando en Venezuela parecería que logra rebasar eso, pero ojalá tengan la fuerza de sostener el movimiento para que esto se venga abajo. Además, ahora yo tenía justamente una entrevista en el noticiero del mediodía, Notimundo a la Carta, y preguntaba qué pasa si se diera, si se aceptara la derrota y ganara finalmente González. Todas las instituciones están cooptadas por el gobierno actual. ¿Qué tan difícil sería para este nuevo gobierno poder gobernar? Bueno, el proceso de transición va, en caso de que se acepte, es que se diera, si es que se diera, el proceso de transición va a ser tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Y lo podría limitar al presidente, además, también. Seguramente. Ahora, yo a ratos, por lo que veo, incluso tengo ciertas dudas de que llegue a haber la elección. Pero bueno, en caso, digamos, de que ganen, ¿no es cierto?, de que se reconozca el gobierno, primero tenemos que, como parte de este proceso fraudulento, el gobierno adelantó elecciones. Por tanto, van a pasar 6 meses de aquí hasta diciembre. Hasta el 10 de enero, me parece que es la fecha en que habría el cambio de mando. En ese periodo pueden hacer cualquier cosa para impedir el cambio de gobierno. Además, estaría Maduro en el poder con un presidente al frente. Ellos todavía tienen el control de la asamblea, ¿no? Y luego, si es que llegaran a efectivamente asumir el poder, claro, trabajar con unas instituciones que han sido totalmente tomadas por el chavismo, corrompidas por el chavismo, va a ser muy difícil. Y sobre este tema de este periodo largo que hay entre la elección y el cambio de gobierno, se me está viniendo a la idea lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Cuando Violeta Chamorro le gana digamos, a Daniel Ortega en el año 90, y eso genera dos cosas. Por un lado, en el periodo hasta entregarle el poder, estos revolucionarios sandinistas, ¿no es cierto?, que llegaron al poder con las mismas ideas que estos señores, hicieron lo que se conoció como la piñata. Es decir, terminaron de repartirse el país. Ya pusieron a su nombre las haciendas que antes eran de Somoza y de todo este grupo. Es decir, me acuerdo el comandante Tomás Borge, que vino acá a dar discursos y cosas así. Cuando murió con una fortuna mayor a los $10 millones. Y por otro lado, eso también generó, digamos, una idea dentro de la izquierda. Yo conozco bastante bien estas cosas porque en algún momento fui de izquierda. Entonces generó al interior de la izquierda la idea de que nunca más en América Latina ni en el mundo se podía entregar un poder que se hubiese conseguido, ya sea por las armas o por vía electoral, liquidando las instituciones, pero nunca más se podía entregar el poder por unos votitos o por unos papelitos, como se los llamaba en ese tiempo. Es decir, la democracia burguesa no tenía eso es lo que dice Ortega. Lugar. Eso es lo que decía Ortega. Lo que pasa es que y gran parte de la izquierda latinoamericana que sigue apoyando
incondicionalmente. El caso de Nicaragua creo que es algo que tendríamos que abordar en otro programa, porque realmente es un tema complejo, ¿no? La persecución, por ejemplo, a la Iglesia Católica, la anulación de los candidatos opositores, se los encarcelan, o sea, es un tema complejo lo que está sucediendo en Nicaragua. Ahora, regresando a Venezuela, ¿qué podemos decir de este personaje de María Corina Machado, esta valiente mujer que, a pesar de que no está en la papeleta, tenemos que reconocer que los votos van a ir dirigidos hacia ella realmente? Bueno, a mí en realidad me parece un personaje absolutamente extraordinario, ¿no es cierto? Es una mujer de una fortaleza enorme, de una valentía enorme, porque enfrentarse a un poder de ese tipo, jugarse la vida, ella ha sido varias veces golpeada, ha tenido que separarse de su familia, es decir, ha puesto los intereses del país y de su pueblo y de Venezuela por delante de su propia vida. Claro. Y eso creo que es una cosa que muy pocas personas tenemos la capacidad de hacerlo, incluso personas que han tenido mucho valor y que están en la oposición y todo ese tipo de cosas, no tienen el valor a veces de quedarse ahí donde las papas queman, digamos, y donde ella se está jugando la vida día tras día, ¿no? Hay estos casos, por suerte en el mundo hay estos casos de personajes maravillosos, de hombres y mujeres maravillosos que hacen eso, ¿no? ¿Cómo llegó ella a tener este empuje social tan grande? Porque no lo hemos visto en anteriores opositores, no lo vimos, por ejemplo, en Enrique Capriles, en López, no lo vimos tampoco en Guaidó. De alguna manera sí tuvieron un empuje social, pero no de tal magnitud como lo está teniendo ahora María Corina Machado. Bueno, yo creo que ahí hay un proceso largo. Ella empieza siendo diputada. Me acuerdo hasta ahora alguna intervención de ella que se televisó, que pasó en donde hay un discurso de Chávez. Ella está como diputada oyendo el discurso de Chávez. Hay un momento en que se le para y le dice, ya basta, y usted es un mentiroso. Lo enfrenta y están robando y están haciendo la cosa. Entonces le dice, tú me dices que que estamos robando, le dice Chávez. Dice, sí, porque expropiar es robar, ¿no? Porque expropiar es robar, que efectivamente es así, ¿no? Entonces ella poco a poco empieza a destacar dentro de la oposición venezolana. Pero claro, también había estos otros lideratos estaba Capriles, López, que ahora está exiliado en España, claro, después de estar en prisión. Después aparece Guaidó, medio coincidencialmente, porque él no era una de las principales figuras. Pero creo que es producto de una larga lucha, ¿no es cierto? Es producto de una larga lucha y es... creo que su condición de mujer valiente también ayuda muchísimo a que la gente, digamos, vaya detrás de ella. Tenga más empatía, tal vez, de alguna manera. Más conexión con las personas. Además es muy carismática, muy simpática. Cuando habla se desenvuelve muy, muy bien. Entonces, y creo que el momento, ¿no es cierto? El momento donde todos de alguna forma han cedido posiciones, creo que le ha permitido a ella, centralizar toda esta adhesión y finalmente en este caso incluso tener la grandeza de endosar esos votos y ese apoyo al candidato Edmundo González. Ahora, Simón, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuánto podría afectar lo que ocurra este domingo en las elecciones de Venezuela a países de la región como el nuestro, como Ecuador? Porque se está hablando ya de una migración masiva si es que llegara nuevamente a ser reelecto Nicolás Maduro. Bueno, si es que Maduro termina imponiéndose por la fuerza, que me parece tal vez el escenario más probable, es bastante grave para
toda América Latina. Primero porque, digamos, por el tema migratorio, ¿no es cierto? Seguramente tendremos otra oleada gigantesca de 4, 5 o más millones de personas que estarán nuevamente por las calles de nuestros países, haciendo la mayoría de ellos, trabajando dignamente, esforzándose por tener una buena vida, o sea, la vida que no pueden tener allá, ¿no? Creo que por otro lado sería una enorme derrota para los grupos democráticos de América Latina, ¿no es cierto? De América Latina y del mundo, o sea, sería un muy mal ejemplo. Creo que, porque por otro lado, además, consolidaría a países como Cuba y como Nicaragua, dictaduras tan abiertas. La dictadura cubana, esta dictadura impresentable, tiene ya 65 años. Gobernadas primero por la familia Castro y ahora por un títere de ellos, ¿no? Pareciera como una cárcel gigante, ¿no? Que la gente no puede salir. Son cárceles gigantes, Corea del Norte, por ejemplo, es una gran cárcel que tiene 75 años ya en el poder. Entonces, ese es el tema hay que pensar. Hay que abrir los ojos y ver esta realidad ante lo que es la radicalidad de la izquierda comunista. Ellos no sueltan el poder. Una vez que lo tienen, no lo sueltan. Han sido casos, bueno, cuando en los 90 se dio la caída del muro de Berlín, la destrucción de la Unión Soviética y todo, algunos de sus países lograron hacer una transición democrática, como hablaba hace un rato, la República Checa, Polonia, etcétera, ¿no? Pero la propia Rusia ha entrado en un proceso de regresión impresionante. Así es, lo hemos visto. Complicada la situación y bueno, todos estaremos a la expectativa de lo que ocurra en las elecciones en Venezuela este domingo, un país que pues durante años ha sufrido una grave crisis económica y social y merece la oportunidad de mejores días, sin lugar a dudas, para todos sus ciudadanos. Sí, todos esperamos que este domingo tengamos buenas noticias, esperemos que sí, y que tengan la fuerza a ellos para sostener y ojalá que logren este cambio. Esperemos que así sea. Gracias nuevamente al sociólogo Simón Ordóñez, analista política, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María del Carmen. Noticias, entrevistas, análisis